cómo el Papa derrotó a Napoleón Bonaparte. En 1799, el general Napoleón Bonaparte hizo un golpe de Estado contra el gobierno francés, instaurándose a sí mismo como cabeza suprema de Francia. En ese momento, Europa entra en una nueva fase bastante interesante, llamada la Era Napoleónica. En este proceso se libraron múltiples guerras, en donde Napoleón a la cabeza conquistó y doblegó a casi toda Europa. Pero en medio de todas esas conquistas, de todo ese poderío, había un hombre que se le resistió: el Papa de Roma. El emperador quería rehacer Francia y Europa según su visión, y con el tiempo trató de someter a la Iglesia a su voluntad, incluso llegando a secuestrar al Papa. Sin embargo, en lugar de doblegar a la Iglesia, terminaría aprendiendo, porque ésta ha permanecido como una fuerza formidable durante 2000 años. Pero antes de iniciar, debemos remontarnos unos años antes en los augurios de la Revolución Francesa. Los revolucionarios habían perseguido de la forma más inclemente a la religión católica. Cientos de sacerdotes fueron martirizados, múltiples comunidades fueron expulsadas o exterminadas, y Francia, que era antes considerada la hija primogénita de la Iglesia, había abandonado toda clase de piedad. La Constitución Civil del clero obligaba a todos los sacerdotes a someterse bajo la autoridad y los deseos del Estado francés. El 70% de sacerdotes se negó, como era el deber ser, pero estos que se negaron padecieron persecución directa del Estado con calidad de criminales. Sin embargo, en medio de toda esta persecución, ocurrió algo interesante en Francia. La religión católica, que se pensaba ya muerta, volvió a resurgir. Muchos franceses que se encontraban adormecidos de la religión y se encontraban inmersos en la piedad, veían el sacrificio de aquellos hombres que se mantenían fieles, y en ellos volvió a encenderse aquella llama de la fe que se pensaba perdida. Tanto es así que en Francia estaba volviendo la fe, que el supremamente influyente ministro de Asuntos Exteriores, Charles Maurice Talleyrand, dijo: el restablecimiento de la religión católica es indispensable para la estabilidad del Estado francés. Es en este contexto de lento pero firme renacer católico en Francia donde el general corso Napoleón Bonaparte empieza a entrar con protagonismo. Este general, ampliamente talentoso, subió rápidamente el escalafón militar, ganando impresionantes batallas para los franceses. Esas crecientes victorias que iba acumulando el joven Napoleón lo empezaron a convencerlo a sí mismo de que él estaba destinado a conquistar y dominar Europa. Es así como este hombre se convirtió en uno de los hombres más ambiciosos que jamás ha tenido el continente europeo. Napoleón no era en absoluto un católico, pero tampoco era un jacobino anticlerical. Para él, la Iglesia era un adorno social que tenía el pueblo francés, y para preservar sus tradiciones optaría por una convivencia pacífica con ella. Es por eso que cuando él hace el golpe de Estado en 1799, él busca primero que todo restablecer relaciones con Roma mediante un concordato, en donde buscaría terminar la inestabilidad y las persecuciones religiosas. También en esas fechas, en 1801, sube al trono de San Pedro el Papa Pío VII. De un carácter sereno, pero firme, este Papa será el principal contrincante de Napoleón Bonaparte. El concordato. Según el preámbulo del concordato, el catolicismo ya no era la religión de Francia, pero seguiría siendo la religión de la gran mayoría de los ciudadanos. En el artículo primero establecía que la religión católica, apostólica y romana se podrá ejercer libremente en Francia. El Estado francés le devolvería a la Iglesia algunas de las propiedades que le fueron robadas durante la persecución y aceptaría el regreso de varias comunidades que habían padecido el ostracismo o hasta el exilio. Esto se pensó que ayudaría para solucionar la crisis y que ahora Napoleón contaría con el cheque en blanco del Papa y de los católicos franceses.
Durante los años de 1802 a 1804, Napoleón se encontró ocupado en las guerras contra Inglaterra y sus aliados. Pero cuando esas guerras terminaron en una contundente victoria francesa, Napoleón llegó a la cima de su soberbia. Él ahora consideraba que ya era el maestro de Europa y nadie se osaría a ponerle peros ni negarle nada. En 1804, Napoleón decidió coronarse a sí mismo como emperador de Francia en Notre Dame. El Papa fue invitado a la coronación, pero cuando era el momento de que el Papa pusiera la corona, él se la arrebató de las manos y se la puso él mismo. Pío VII llevó consigo una lista de peticiones: que el catolicismo fuera la religión oficial, que se derogaran las leyes de divorcio y que se restituyeran algunas órdenes religiosas, pero el emperador se negó a todas menos a la aceptación del calendario cristiano. A su regreso a Roma, Pío VII presentía que lo peor estaba por venir. Ruptura definitiva y captura del Papa. En 1806, Napoleón exigió que el catecismo declarara que él era imagen de Dios en la tierra y el ungido del Señor. Legalizó el divorcio en territorios ocupados, privilegió las otras religiones y llenó las cárceles de sacerdotes. Más fuerte aún, Bonaparte escribió que su santidad gobierna Roma, pero yo soy su emperador. Todos mis enemigos son también los suyos. Pío VII decidió resistir. En cartas firmes resistió y rechazó los abusos realizados por el Imperio francés. Decretó ilegítimos los nombramientos de nuevos obispos sin consultarlo a él, y a su vez dijo que los católicos no estaban obligados a participar en las guerras de Napoleón. El emperador se llenó de indignación porque ¿quién era aquel sacerdote que se negaba a sus peticiones? En 1808, Napoleón invadió los estados pontificios, deportó a los cardenales, rompió el gobierno de Roma y decretó que el Papa sería un príncipe asalariado del imperio. En respuesta, el Papa excomulgó a Napoleón, quien respondió arrestándolo y llevándolo para París. El Papa, ahora en cautiverio por el emperador, fue llevado al castillo de Fontainebleau, cerca de París, donde el general francés podría mantener sus ojos cercanos al vicario de Cristo. En cautiverio, el Papa era constantemente presionado para que renunciase a los estados pontificios, a sus títulos y a sus demás privilegios. Pero él respondió que lo que no era de él lo tenía derecho a rescindir. El Papa, aún en cautiverio, se levantó como una señal de resistencia en contra del imperio. Le seguía denunciando los abusos hechos por Napoleón y decía que los católicos, en especial los franceses, no estaban obligados a aceptar los nuevos obispos que el emperador estaba buscando proponer. Este cautiverio duró más de 5 años, en donde el Papa, totalmente cortado de toda comunicación y de toda relación con sus aliados, se mantenía firme y intransigente de que lo que era de Dios, él no podía pactar. Aunque llegasen los insultos, aunque llegasen las presiones y amenazas, él debía mantenerse como Pedro, como una piedra resistente ante las embestidas de la revolución. Rusia y el inicio del fin. En 1812, Napoleón y su gran armée emprendieron la famosa invasión a Rusia, con el objetivo de aplastar los últimos focos de resistencia. Sin embargo, incluso mientras su ejército avanzaba en tierras rusas, el emperador francés no apartaba su mirada del otro enemigo que aún se mantenía en desafío: el Papa. Tanto era su deseo de subordinarlo que Bonaparte llegó a declarar: después de esto será posible arreglarlo todo y terminar de una vez por todas con el asunto de Roma y el Papa. La Catedral de París será ahora la Catedral del mundo. Pero su sueño de convertirse en el amo de Europa y de la Iglesia se desmoronó pronto. La campaña de Rusia terminó en un desastre absoluto. Aquel ejército considerado invencible quedó reducido a harapos. Sin embargo, aun cuando había perdido gran parte de su ejército,
Napoleón no era aquel hombre que se rendía sin pelear. Reunió un nuevo ejército y se radicalizó aún más, exigiendo que todos los que estaban bajo su poder debían serle enteramente fieles. Napoleón volvió a visitar al Papa, más radical y recalcitrante que nunca, exigiéndole que una vez más él se subordinase y subordinase la Iglesia a sus pies. El Papa respondió con un firme jamás. Por su parte, Pío VII, viendo cómo cambiaban los vientos, entendía que lo único que debía hacer era resistir. Por más que Bonaparte le exigiese, él debería mantenerse firme. Por más que sufriese presiones, él debería resistir. Por más que todo le decía, ríndete, él respondería, jamás. Finalmente, el emperador se rindió y permitió que el Papa regresara a Roma. Solo podemos imaginarnos aquel momento de frustración. El emperador había doblegado a todos, pero ese sacerdote, como él lo llamaba, se había mantenido en pie. Ese cura nunca había aceptado. Napoleón fue finalmente depuesto el 3 de abril de 1814, y aunque intentó regresar un año después, este fue contundentemente derrotado en la batalla de Waterloo. Por su parte, Pío VII regresó a Roma el 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora, a la cual el Papa convertiría aquella fecha en día de celebración para toda la Iglesia, porque en medio de todo, la Iglesia había resistido. Hoy en día estamos rodeados por un entorno que es altamente hostil al cristianismo. Todo en él dice pacta, todo en él dice cede, no más, no luches, déjate arrastrar por la corriente. Este ejemplo de Pío VII nos debería dar fortaleza. Este ejemplo de una radicalidad y una firmeza en medio del mal nos debería reafirmar en la fe. Tomemos pues este ejemplo de fortaleza, este ejemplo de firmeza católica y llevémoslo en el alma para nuestro porvenir. Muchas gracias y que Dios le bendiga.